Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos y preparadas para sumergirnos en un mundo de chismes, análisis y sobre todo, mucho amor. Porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y más hipeadas del mundo del entretenimiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, probablemente ya lo adivinaron por el título, pero no podía aguantarme las ganas de decirlo. Hande y Kerem, los protagonistas de Sen Kalkapm, la serie que conquistó corazones en todo el mundo, y cuya relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos tuvo a todos al borde del asiento. Hoy vamos a analizar a fondo, como buenos detectives del amor que somos, el secreto detrás de su éxito, tanto individualmente como juntos. Vamos a desentrañar las claves de su química innegable, los factores que catapultaron su carrera a la fama mundial, y por supuesto, vamos a hablar de esa relación que, aunque ya no está, sigue generando ríos de tinta y nostalgia entre sus fans. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de información, anécdotas jugosas, opiniones controvertidas y, sobre todo, mucho cariño por estos dos talentos que tanto nos han hecho suspirar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo Hande Kerem, les quiero pedir un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí y si les gusta el contenido de este canal, si son fans de las series turcas y de las historias de amor, por favor, suscríbanse. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de chismes, análisis y mucho más. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Así que ya lo saben, suscríbanse ahora mismo y únanse a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a desmenuzar el secreto del éxito de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para empezar, es crucial entender el contexto en el que surgió Sen Kalkapm, la serie que los unió. En un momento en que las comedias románticas turcas estaban en pleno auge, esta serie destacó por su frescura, su humor y sobre todo por la química explosiva entre sus protagonistas. Hande y Kerem interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes opuestos que, como suele suceder en las mejores historias de amor, se ven obligados a convivir y, contra todo pronóstico, terminan enamorándose perdidamente. Pero más allá de la trama en sí, que era atractiva y bien construida, lo que realmente cautivó al público fue la conexión palpable entre Hande y Kerem. Desde el primer episodio, se podía sentir la chispa, la tensión, la complicidad que existía entre ellos. Y eso, señoras y señores, no se puede fingir. Pero, ¿qué es lo que hace que esta química sea tan especial? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, ambos son actores muy talentosos, capaces de transmitir emociones complejas con una mirada, con un gesto, con una simple sonrisa. Tienen una presencia escénica impresionante y saben cómo conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. En segundo lugar, creo que hubo una gran sintonía entre ellos a nivel personal. Se llevaban muy bien fuera del set de grabación, se divertían juntos, se apoyaban mutuamente y eso, inevitablemente, se reflejó en su trabajo. Eran amigos, confidentes, compañeros, y esa conexión genuina se transmitía a la pantalla. Además, no podemos negar el factor físico. Hande y Kerem son, objetivamente, dos personas muy atractivas. Y aunque la belleza no lo es todo, en el mundo del entretenimiento juega un papel importante. Su atractivo físico combinado con su talento y su química, los convirtió en una pareja irresistible para el público. Pero volvamos a la serie. Sen Kalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Se vendió a decenas de países, se dobló a múltiples idiomas y generó una legión de fans en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de vídeos, memes, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con la serie y con la pareja protagonista. El hashtag #Anker se convirtió en tendencia mundial en numerosas ocasiones, y los fans analizaban cada publicación, cada entrevista, cada gesto de Hande y Kerem en busca de pistas sobre su relación. La especulación sobre si eran pareja en la vida real era constante, y la presión mediática era enorme. Y aquí es donde llegamos a uno de los puntos más interesantes de nuestra historia, la confirmación de su relación. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem finalmente confirmaron que estaban juntos. La noticia causó una verdadera explosión en las redes sociales, y los fans celebraron la confirmación de lo que muchos ya sospechaban, que el amor de Eda y Serkan había trascendido la pantalla y se había convertido en realidad. Durante el tiempo que estuvieron juntos,
Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su relación y de su éxito. Viajaban juntos, se apoyaban en sus proyectos profesionales, y compartían momentos especiales con sus fans a través de las redes sociales. Parecía que vivían un cuento de hadas, pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, y finalmente, la noticia que nadie quería oír: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, por supuesto, causó una gran decepción entre sus fans. Muchos se sintieron traicionados, desilusionados, y se preguntaban qué había pasado, qué había fallado. La verdad es que solo ellos saben los motivos reales de su ruptura, y no nos corresponde a nosotros juzgar o especular. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles razones que pudieron haber influido en su decisión. En primer lugar, la presión mediática a la que estaban sometidos era enorme. Ser una pareja tan famosa y tan querida por el público tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Cada movimiento que hacían era analizado, criticado, comentado, y eso puede ser muy difícil de sobrellevar. En segundo lugar, sus agendas profesionales eran muy exigentes. Ambos son actores muy solicitados con proyectos en diferentes países, y eso puede dificultar el mantenimiento de una relación. La distancia, la falta de tiempo, el estrés pueden pasar factura a cualquier pareja. Y en tercer lugar, no podemos descartar que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces, por mucho que queramos que las cosas funcionen, simplemente no es así. Las relaciones evolucionan, las personas cambian, y lo que antes funcionaba puede que ya no funcione. Pero más allá de su relación personal, que obviamente es un tema que genera mucho interés, es importante destacar el éxito individual de Hande y Kerem como actores. Ambos han demostrado ser profesionales muy talentosos, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público de una manera muy especial. Hande Erçel, por ejemplo, ha participado en numerosas series y películas, y ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, también ha tenido una carrera muy exitosa, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Ha participado en varias producciones internacionales, y ha demostrado ser un actor versátil y carismático. Ambos tienen un futuro muy prometedor por delante, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Y aunque su relación como pareja haya llegado a su fin, siempre serán recordados como Eda y Serkan, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. Ahora bien, analizando más a fondo las carreras de Hande y Kerem individualmente, podemos apreciar que ambos tenían un camino recorrido antes de Senkalkapm, pero es innegable que la serie catapultó su fama a niveles estratosféricos. Hande, con su belleza magnética y su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, ya era una figura conocida en Turquía, pero la serie le abrió las puertas del mundo. Su interpretación de Eda, una joven independiente y soñadora, resonó con una audiencia global que se identificó con su lucha por alcanzar sus metas y encontrar el amor. Kerem, por su parte, ya había trabajado en proyectos internacionales, lo que le daba una perspectiva diferente y una experiencia valiosa. Su carisma arrollador y su habilidad para interpretar personajes complejos lo convirtieron en un galán irresistible. Su Serkan Bolat, inicialmente un hombre frío y distante, pero que poco a poco se va abriendo al amor, cautivó a millones de espectadoras que suspiraban por él. Pero, ¿qué es lo que hace que Hande Erçel sea tan especial? Creo que una de las claves es su autenticidad. A pesar de su fama y su éxito, Hande se muestra tal como es, sin artificios ni pretensiones. Es una persona cercana, humilde y sencilla, que conecta con sus fans de una manera muy genuina. Además, es una trabajadora incansable, que se dedica por completo a su profesión y que siempre busca mejorar y crecer como actriz. Su talento natural, combinado con su dedicación y su profesionalismo, la han convertido en una de las actrices más admiradas de Turquía. Y en el caso de Kerem Bürsin, ¿cuál es su secreto? Creo que su carisma y su sentido del humor son dos de sus mayores activos. Kerem tiene una personalidad arrolladora, que lo hace destacar allá donde va. Es un hombre inteligente, culto y divertido, que sabe cómo conectar con la gente y hacerlos sentir cómodos.
Además es un actor muy versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos, y siempre aporta algo único y especial a cada personaje que interpreta. Su pasión por su trabajo y su compromiso con la excelencia lo han convertido en uno de los actores más respetados de Turquía. En resumen, el éxito de Hande Erçel y Kerem Bürsin se debe a una combinación de factores: su talento individual, su química innegable, la popularidad de la serie Sen Kalkapm y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Son dos personas muy especiales, que han sabido aprovechar su talento y su carisma para construir una carrera exitosa y para ganarse el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y aunque su relación como pareja haya terminado, su legado como Eda y Serkan perdurará en el tiempo, recordándonos que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y quién sabe, quizás el destino les tenga preparado un reencuentro en el futuro. Después de todo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del éxito de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de su química, de su talento, de su relación, y de su impacto en el mundo del entretenimiento. Para resumir brevemente, hemos visto que su éxito se debe a una combinación de factores: su talento individual, su química innegable en Sen Kalkapm, la popularidad de la serie a nivel mundial, y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Hemos analizado cómo la serie catapultó su fama, cómo su relación se convirtió en un fenómeno mediático, y cómo, a pesar de su ruptura, siguen siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. También hemos hablado de sus carreras individuales, destacando el talento, la dedicación y el carisma que los caracterizan. Hande Erçel, con su belleza y su autenticidad, y Kerem Bürsin, con su carisma y su versatilidad, son dos estrellas que seguirán brillando con luz propia en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas y por estas historias de amor con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, les quiero pedir un último favorcito. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les encante. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que abordara en el futuro, no duden en dejarla en los comentarios. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.